Y es que no cabe duda que esta crisis migratoria sigue agudizando principalmente allá en Chiapas, en donde incluso algunos albergues, lucen ahora rebasados. Pero para hablar de esta situación, las estrategias que deben emprender autoridades o bien las que no han emprendido, saludo con gusto a Raúl Torres Guerrero. Él es diputado por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Raúl, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Saludo a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Platicar de este tema que, si bien es una crisis que venimos arrastrando y no hemos visto acciones concretas por parte de las autoridades, ¿qué es lo que hace falta o qué es lo que deberíamos estar viendo que realicen? Mencionábamos hace un momento este accidente que ocurrió en Chiapas, que no ha sido el único que ha ocurrido durante este año, y también la situación de los albergues que ahora pues lucen rebasados. Te escucho. Primero que nada, tenemos que realmente tener visitadores de derechos humanos para las caravanas que cruzan por el país, pero siempre lo he dicho, tenemos que poner la atención directa en estas personas que están llegando de otros países. ¿Quiénes son? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Son familias acompañadas? ¿Son menores que desgraciadamente están viajando solos o solas? ¿En qué situación? ¿De qué país vienen? Tenemos que tener mucha más información. No es nada más hablar de migración porque cruzan, los detienen o simplemente tratan de salir de los caminos tradicionales, y por eso vemos los accidentes que están pasando. Tenemos que fortalecer las instituciones. Uno de los temas principales es que deben de existir secretarías de asuntos migrantes en cada uno de los estados de la República Mexicana, porque hoy ya es un tema que checan cada uno de los estados. Ya no es nada más un tema que se debe de ver a nivel federal, sino que tiene que trabajar de manera local. México tiene la capacidad para poder trabajar este tema, ya lo mencionabas, ¿no? El tema de las caravanas, el tema de los accidentes, caravanas que comenzaron a intensificarse desde 2019 y repito, no hemos visto ninguna acción concreta. ¿Será porque hace falta la capacidad? ¿No cuentan con la herramienta? ¿No cuentan con la capacitación? El gobierno mexicano no cuenta con la capacidad de ello porque el programa simplemente es mantén a los migrantes que crucen en México y no los hagas llegar a Estados Unidos. En un acuerdo mal hecho que tiene el gobierno federal mexicano con el gobierno de los Estados Unidos para mantener la migración lejos de su frontera sur. Pero para nosotros se ha convertido en un verdadero problema social cuando no debería de ser vista así la migración. La migración controlada, la migración ordenada puede verse incluso como una manera de apoyar a distintas sociedades con desarrollo social, desarrollo educativo y por supuesto comercial. No todos los migrantes que vienen de Centroamérica buscan llegar a los Estados Unidos. Hoy estamos viendo comunidades importantes que ya se quedan en algunos de los estados de la República Mexicana, y es ahí donde tenemos que trabajar también de manera local. Yo acabo de proponer que se cree en la capital del país la Secretaría de Asuntos Internacionales y Migrantes como centro prácticamente de toda la República, para que esto sea un modelo para las otras entidades de la República Mexicana. Esta podría ser una de las estrategias, pero ¿qué otras más? Que tengamos que ver los resultados ya. Ahora vemos el caso de los venezolanos, por ejemplo, que viven en un limbo burocrático. En el caso de la comunidad venezolana también hay que hablar que la diáspora venezolana es una de las diásporas más grandes que hoy existen de Latinoamérica. Y también que muchos de los perfiles de la comunidad venezolana son gente que viene altamente calificada. Por lo tanto, es muy importante que podamos hablar de identificar. Yo siempre lo he dicho, la migración funciona cuando uno identifica el tipo de perfiles que están llegando. Sabemos que probablemente algunos son ingenieros o ingenieras y hayan tenido que emigrar de su país por la situación política que se está viviendo. Entonces, ¿cómo los vamos a involucrar en la sociedad? Habrá aquellas personas que estén buscando empleo. Tenemos que identificar la migración, y en la cuestión de la migración venezolana son perfiles que están mucho más desarrollados que el resto de las caravanas, y ahí es donde creo que México tiene una gran oportunidad, en vez de simplemente meterlos en la misma bolsa y tratarlos igual y regresarlos. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál podría ser el panorama si seguimos viendo estas caravanas que, si bien no son tan grandes como lo mencionábamos en 2019, pero siguen existiendo? Pero ahora vemos la situación que ocurre en Oaxaca, que ocurre en Chiapas, incluso hasta en Hermosillo. ¿Cuál es el panorama si autoridades no toman cartas en el asunto ya?
Pues estamos viendo una migración prácticamente ya desbordada, sin orden, y que si el presidente de México, López Obrador, sigue diciendo que va a tratar a los migrantes de una manera cuando se cuiden los derechos humanos, pues que lo haga válido. Realmente el Instituto Nacional de Migración necesita mucho más recursos. Me ha tocado ver las instalaciones del Instituto Nacional de Migración donde ellos mismos tienen que reciclar sus propios papeles, sus propias plumas, no tienen sillas ni en dónde atender a la gente. Realmente es un tema de que no hay recursos. Por eso creo que uno de los puntos principales hacia 2023 es que se asignen mucho más presupuesto al Instituto Nacional de Migración, por supuesto a la Cancillería, y un trabajo coordinado con los gobiernos estatales para atender a la migración que hoy ya está en los 32 estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias, Raúl. Un gusto platicar contigo. Estoy segura vamos a volver a abordar estos temas, la crisis migratoria en el país, y me dará gusto coincidir. Por supuesto, estoy a sus órdenes y muchas gracias por el tiempo.